Quiero invitarles a la palabra del Señor en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y el tema para esta tarde se titula Tengo sed. La quinta frase, la quinta parte de las frases de nuestro Señor desde la cruz del Calvario. Y el versículo 28 nos da el contexto dentro de estas 6 horas. Hemos hablado de que el Calvario duró 6 horas, 3 horas donde la gente podía ver lo que estaba ocurriendo, 3 horas donde tinieblas cubrieron la tierra. Nada de lo que estaba pasando podía ser visto por ojos humanos. La más grande obra, la redención por parte de nuestro Señor en favor de pecadores, estaba llevándose a cabo. Y por cierto, aquello no era un show, no era un espectáculo. Aquello iba a estar oculto a ojos perversos de hombres, mujeres que estaban burlándose de nuestro Señor mientras Él estaba allí en la cruz del Calvario. Así que nuestro Señor estaba muy consciente en todo esto. De hecho, el versículo es claro cuando señala que después de esto, sabiendo Jesús, Él estaba consciente de todo este dolor, de toda esta aflicción, de todas las cosas que estaba experimentando allí. Ya estaba todo consumado, así que esto nos pone ya en la parte final de las últimas 3 horas, o la parte final de las 6 horas, la parte final del Calvario. Luego de esto, precisamente, iba a venir, como dice el versículo 30, la sexta frase: consumado es. En otras palabras, la obra había sido concluida. Y luego venía la séptima frase, encomendando su alma, su espíritu al Padre, para finalmente entonces morir allí en la cruz. Así que tenemos esta quinta frase. El Señor no habló mucho desde la cruz. Fueron solo 7 frases, breves frases. Obviamente porque cada respiración era un esfuerzo, cada palabra era un sacrificio en el sentido del dolor que causaba tener que tomar aire y elevarse para poder comunicar algo a los que estaban allí alrededor. Pero entre todas estas cosas que Él dijo, estas 7 frases, encontramos esta que es tan simple de entender. Hasta un niño puede comprender lo que nuestro Señor está señalando, está diciendo en esta frase, porque todos y cada uno de los que estamos hoy aquí presentes hemos tenido sed. Así que creo que para nadie es extraño y difícil de entender lo que nuestro Señor está diciendo aquí: tengo sed. Así que no vamos a entrar en detalles técnicos para comunicar lo que esto significa. Pero obviamente, más allá de que todos sabemos lo que es tener sed, nadie tuvo sed como Cristo la tuvo en aquel día. Porque es más que simplemente una sed a causa del esfuerzo físico que ha tenido. Recordemos, esta fue una sed verdadera, mostrando también la humanidad de nuestro Señor. Pero no es solo la sed de un cuerpo cansado, no es solo la sed de un cuerpo que ya lleva 6 horas en la cruz, después de una noche de haber sido golpeado, de haber sido azotado, sino que esta sed es producto de él estar cargando una realidad, la realidad del pecado de aquellos que iban a creer. Es la sed del inocente que estaba ocupando el lugar del culpable. Así que Jesús realmente tenía sed. Como ya mencioné, había sido duramente maltratado. Sus labios obviamente estaban secos, su garganta ardía, su cuerpo se consumía. Pero el texto nos habla algo más profundo que simplemente la sed física, porque añade, luego de decir que estaba todo consumado, entonces dijo, antes de mencionar esta frase, tengo sed, dice, para que la Escritura se cumpliese. Así que aquí hay algo más que algo corporal, hay algo más que una sed física. Hay una profecía que se está cumpliendo.
Y hay unos asuntos espirituales que deben ser considerados para entender y comprender de dónde viene esta expresión de nuestro Señor desde la cruz del Calvario. Así que el Evangelio tiene que decirnos algo mucho más profundo con respecto a esto, porque nuestro Señor está mostrando una obediencia consciente. Por un lado, Él sabía todo lo que estaba pasando. Hay una corriente que se levantó en los primeros siglos para mostrar que Jesús era como una especie de fantasma, como alguien que no tenía cuerpo realmente, que era algo simplemente como una apariencia, decían otros. Pero aquí lo que tenemos es que nuestro Señor estaba experimentando esto, era consciente de todas estas cosas y también sabía que una palabra debía cumplirse. Y sabía no solamente aquello, sino que esto estaba destinado para que el Mesías, aquel que iba a venir a salvar al pueblo de Dios de sus pecados por los cuales Él había venido a esta tierra, Él sabía que entonces el Mesías debía experimentar todas estas cosas. Y por eso Él dice, tengo sed. No es solo un asunto físico, hay una verdad también que se presenta aquí cuando se cita que este es un cumplimiento de lo que el Mesías, el que iba a venir a redimir al hombre de sus pecados, debía cumplir. Así que esta era una clase de sed no solamente física, sino que también esta es una sed que viene cuando hay algo que arde por dentro. Creo que es importante ver algunos pasajes de la Escritura para poder entender este punto, porque la Biblia nos enseña que el juicio de Dios es como un fuego. Encontramos en el libro de Hebreos que Dios es fuego consumidor. Leemos en Primera de Tesalonicenses también que cuando leemos en el capítulo número 1, versículos 7 en adelante, cuando el apóstol Pablo le escribe a estos hermanos que están pasando gran dificultad, están en momentos de gran adversidad, y le señala entonces en 2 de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo número 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está haciendo referencia a ese último gran día cuando el Señor regrese ahora en gloria y majestad. Pero el versículo 8 dice que lo hará en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Así que de una otra manera este asunto del fuego es presentado en la Biblia como una referencia al juicio de Dios. 1 Corintios 3 también. Y muchos otros pasajes hacen referencia a esto. Entonces lo que el Señor está haciendo allí, precisamente es tomando este juicio, este castigo de Dios por el pecado, porque el pecado merece castigo. Fueron las palabras de nuestro Dios allí en el huerto del Edén antes que cayeron. Si desobedeces esto, moriréis. Si no cumplieres este mandato que yo te doy, moriréis. La muerte física es el resultado de la desobediencia, pero también está la muerte espiritual, la separación que se produjo entre Dios y el hombre. Así que obviamente el pecado merece castigo, el pecado merece la separación, merece un juicio justo. Y es allí entonces donde el Evangelio comienza a mostrarnos lo que nuestro Señor hizo en aquel lugar. Por eso es que esta sed fue extrema. No era solo una sed física. Por cierto, muestra la humanidad de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Pero era una sed más allá de lo físico. Él estaba allí experimentando el fuego del juicio de Dios sobre su alma cuando la ira de Dios fue derramada sobre él en la cruz del Calvario. Así que él estaba bebiendo ese castigo, tomando ese castigo, bebiendo en la copa de la ira de Dios, algo que no le correspondía. Él había sido perfecto, sin pecado. Había obedecido al Señor de manera plena, total, completa, en acciones, en motivaciones, en absoluto. Él violó la ley de Dios. Entonces, esto lo llevaba ahora en favor de otras personas. Así que esto, como dije al principio, no solamente un adulto tal vez lo puede procesar mentalmente, tal vez un niño. Entender lo que la sed es y a partir de esto entonces mostrar que Jesús tuvo sed porque estaba pagando algo que nosotros debíamos, algo que nosotros habíamos contraído delante de Dios. Así que la sed era algo que nosotros merecíamos por nuestro pecado.
Nosotros merecemos el juicio de Dios por nuestra maldad. Merecemos el castigo por nuestros pecados. Y la Biblia entonces usa también la sed como una imagen del juicio eterno. Ya mencionamos el fuego, es usado como un sinónimo del juicio de Dios, pero también la sed es usada en la Biblia como un sinónimo de tormento, un sinónimo del juicio eterno. Si me acompaña el libro de Lucas, capítulo 16, en los versículos 23 y 24, tenemos la historia aquí de el rico y Lázaro. Y dice, y en el Hades, bueno, si vamos más adelante, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura, versículo 19, de lino fino, y hacía banquete, etc. También había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y este hombre mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Luego murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Por cierto, no estamos diciendo que la pobreza es sinónimo de salvación. Este hombre era un creyente aún en esa terrible realidad social en la cual estaba. Pero también murió el rico, y no por ser rico, simplemente que fue a estar lejos de Dios para siempre, sino más bien era porque había rechazado a Cristo como el Salvador, como el Mesías. Versículo 23 entonces, y en el Hades alzó su voz, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El juicio de Dios en este versículo, representado con el fuego y también representado con la sed. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Varias cosas podemos citar de este hombre. En primer lugar, que estaba consciente. Esa es la realidad del infierno, del castigo eterno. El hombre, como enseñan algunas falsas religiones, no está en un estado de inconsciencia, o tampoco existe un estado de aniquilación donde en algún momento dejará de existir. Lo vemos aquí consciente. En segundo lugar, está bajo juicio. En tercer lugar, está bajo tormento. Y el clamor que expresa en este relato, en esta historia que se nos presenta aquí, es por agua, es por alivio de la sed. Así que la sed se presenta aquí como también una imagen del juicio, una imagen que es parte del castigo. Es una sed sin alivio. Es una sed que nunca, nunca se ha de apagar. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor ahora? ¿Qué hace nuestro Señor allí en la cruz del Calvario? ¿Cuál fue la obra de redención que nuestro Salvador hizo allí en la cruz para que nosotros hoy día podamos disfrutar de las bendiciones eternas que tienen aquellos que han confiado en Él como el único Salvador? ¿Cómo podemos ser reconciliados con Dios? ¿Cómo Dios puede perdonar nuestros pecados y seguir siendo justo? Y todo aquello se expresa tan gloriosa y hermosamente en lo que Cristo hizo en el Calvario, en lo que Cristo hizo en la cruz. Porque el pecado debe ser castigado. Dios no puede pasar por alto la maldad del hombre. Así que entonces se le envía a Cristo. Cristo voluntariamente viene a esta tierra. Y luego de un tiempo entonces va a la cruz del Calvario, y es allí ahora donde Él recibe de parte de Dios, el Padre, la ira, descarga sobre Él las consecuencias del pecado. Descarga sobre Cristo todas las consecuencias de todos aquellos que iban a creer en Él. En otras palabras, nuestro Señor está experimentando las consecuencias del juicio de Dios sobre el pecado. La separación, como lo vimos en la última frase que estudiamos, ¿por qué me has desamparado? Está experimentando las consecuencias eternas de ese pecado que nosotros debíamos haber llevado. Así que nuestro Señor está consciente allí, como ya mencioné, de lo que leía. Él sabía, dice Juan capítulo 19, verso 28 que estamos leyendo. Él sabía, él estaba consciente. Sabía que la obra estaba ya siendo concluida y para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Él estaba experimentando en la cruz el dolor, el juicio de Dios por el pecado y recibiendo, comprimido, las consecuencias de millones y millones de personas
que iban a creer en Él y que iban a depositar en Él toda su fe y confianza como el único mediador, el único que podría darle perdón y vida eterna. Así que Él se acercó al Calvario por nosotros para llevar las consecuencias, para llevar la terrible consecuencia del pecado cargado en su propia alma. Así que fue nuestro representante. Se expresa aquí la humanidad, pero también aquí está la divinidad de Cristo, porque debía ser Dios para poder satisfacer las demandas infinitas y las consecuencias eternas del pecado que hemos hecho en contra de Dios. Así que el Señor se acercó a este lugar por nosotros, no para quedarse allí eternamente, sino para soportar y satisfacer la ira de Dios por el pecado, para que el hombre ahora, para que el hombre, la mujer, el niño, el anciano, el adulto, pueda hallar perdón de pecados y vida eterna. Cuando Jesús dijo, tengo sed, estaba ocupando el lugar del pecador culpable, aquel pecador que estaba condenado al infierno, aquel pecador que estaba condenado a estar separado por siempre y para siempre de Dios por las consecuencias del pecado. Pero Él las tomó y las cargó sobre sí mismo allí en la cruz, para que el pecador ahora pueda ser hecho justicia de Dios en él. Y esta es la maravilla del Evangelio, porque leíamos en el libro de Juan, capítulo número 7, que nuestro Señor antes de ir a la cruz estaba apuntando también a esta realidad. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y aquí viene lo más hermoso. Es el Evangelio que se presenta años antes de la cruz. Jesús se puso en pie para llamar a los hombres diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que esta sed la podemos ver de distintas maneras. Podemos considerarla como esa insatisfacción que el hombre tiene sin Dios. Debajo del sol todo es vanidad, dice Salomón en Eclesiastés. El hombre se afana intentando buscar aquello que tanto quiere, aquello que cree que le va a dar satisfacción, dicha y plenitud, como lo hizo este hombre, Salomón, buscando en el placer, buscando en el trabajo, buscando en las relaciones familiares. Tal vez pensaba este hombre, si me caso, si tengo una familia, voy a poder lograr ser feliz. Pero nada de esto le satisfacía. Y todo el libro de Eclesiastés es un testimonio de un hombre que había buscado por aquí y por allá satisfacer esa sed que él llevaba en su interior y no podía hacerlo. Entonces Salomón llama ahora a los hombres y le dice, mira, recréate, haz todo lo que desees, pero sabe, recuerda, ten presente que sobre todas estas cosas, y nos trae de nuevo al juicio, te juzgará Dios. Y allí entonces tendrás que llevar las consecuencias eternas de buscar la plenitud y la satisfacción, buscar propósito en la vida, en los asuntos que no pueden darla. Si alguno tiene sed, entonces el Señor se levanta allí para mostrar que era Él el único que puede dar la verdadera satisfacción. Una satisfacción que se basa ahora en la relación, en la comunión que el hombre tiene con Dios. Y es el Evangelio entonces de nuestro Señor Jesucristo que promete saciar. Y lo dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mira, nuestro Señor tuvo que experimentar esta terrible sed, las consecuencias del pecado, para que el hombre pecador ahora pudiera ser satisfecho por la gracia de Dios mostrada a través de Cristo. Él fue dejado en la cruz y fue en un sentido abandonado por el Padre para que el hombre ahora pudiera recibir perdón de Dios. Llevó las consecuencias del pecado para que el hombre pudiera ser hallado
ahora justo delante del Padre por medio de Cristo. El Señor fue dejado allí en el Calvario, colgado en la cruz, para que el hombre, ahora que estaba lejos de Dios, pudiera ser hecho hijo de Dios. Pero también nos presenta quiénes son los sedientos. Jesús no dijo si alguno es fuerte, si alguno es bueno, si alguno lo tiene todo resuelto, sino que el llamado del Evangelio es si alguno tiene sed. Si alguno tiene esa sed del alma, esa sed de estar lejos de Dios, de cargar la culpa, de ser convicto o de llevar el juicio por su pecado, de estar expuestos a la muerte y a la perdición eterna. Y a todos ellos el Señor les llama con las mismas palabras: vengan a mí. Él no dice primero arregla tu vida un poquitito para luego entonces ser apto. Él no dice promete cambiar, haz un voto liviano para por medio de ello entonces luego ven para poder recibirte. Él no dice paga la deuda primero y luego ven. No, a todos los que estáis sedientos, a todos y cada uno de los que están sedientos, el Evangelio les llama y les dice estas hermosas palabras que nuestro Señor pronuncia: venga a mí y beba. Y el Señor entonces dice: tengo sed, para que hoy día también Él pueda decirte a ti, joven, niño, adulto, anciano, pueda decirte: ven y bebe. Él tomó la sed del juicio para poder darte agua de vida. Piénsalo un momento: si Cristo no hubiera venido a morir a la cruz del Calvario, si no hubiera ofrenda por nuestros pecados delante del Padre, si no hubiera un mediador entre Dios y los hombres, lo único que quedaría para nosotros sería el juicio final. Pero ahora nuestro Señor tomó ese castigo para que nosotros pudiéramos recibir el agua de la vida. Él fue rechazado para que el pecador pueda ser recibido. Él quedó sin consuelo en muchos aspectos para que tú ahora puedas tener esperanza. Así que, querido amigo, que nunca has confiado en Cristo, que nunca has mirado el Evangelio con seriedad, que nunca han considerado realmente la vida, no entiendes lo que es la vida. Simplemente la ves como una mera existencia. Eso es lo que está detrás de tu manera de pensar. Piensas que no hay un Dios, piensas que no hay un mañana, piensas que no hay un juicio, piensas que nada de esto va a ocurrir. Todo aquello no es más que pisotear la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y piensas que vas a salir libre de todo esto cuando partas del escenario de esta tierra y te des cuenta de que todo por lo que has luchado debajo del sol no vale la pena. Cuando lleguen esos últimos días en que ya simplemente tengas que reconocer: no fue lo que yo creía, no valió la pena, no has tenido en ellos contentamiento. No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán cosas has hecho en contra de Dios. Si tú ves la sed que hay en tu alma, Cristo está para poder darte vida y vida eterna. Y la fuente del Evangelio sigue abierta. El Señor aún no ha venido. El Señor en su paciencia retarda su venida. La fuente está abierta y el Salvador llama. Y Cristo tuvo sed aquí en la cruz del Calvario para que cuando beba del agua que Él da, pueda ser saciado eternamente. Esto es una verdadera vida, una vida segura, una vida que ni la muerte nos las puede arrebatar, una vida que ni la muerte nos puede quitar, una vida que nada ni nada nos puede apartar de aquel que nos ha dado perdón y vida eterna. Todo esto lo hallamos en esta hermosa palabra. Después de esto, después de aquellas 6 horas, especialmente las últimas 3 horas, cuando Él estaba cargando el juicio de Dios sobre el pecado, nos describe precisamente todo esto. Tengo sed, el fuego del juicio final, la sed que se ve allí en aquellos que han partido y están lejos de Dios. Cristo la experimentó.
para que ahora nosotros pudiéramos disfrutar de una satisfacción de estar en Cristo. Y aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. Pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que no tiene a Cristo lo ha perdido todo. ¿Tienes dudas del poder del Evangelio? Simplemente mira a tu alrededor. Hay tantos aquí que un día eran sedientos como tú, que no hallaban propósito en la vida. Jóvenes, adultos, que tal como Salomón buscaban placer y satisfacción en una búsqueda incesante de una y otra cosa, pero nada podían hallar en ello. Hasta que un día vinieron a Cristo y le dijeron a Él: dame de beber de esa agua, el agua del perdón, el agua de la gracia, el agua de la justificación tan solo por la fe, nada porque tú puedas hacer. Y la garantía del Evangelio, debo también mencionarle a todos aquellos que vienen delante de Él rogándole por esa agua que es salta para vida eterna, esa agua que da limpieza, perdón de pecados, vida eterna, a todos aquellos que se la piden con sinceridad. Como decía Juan 7, no solamente son gotitas, sino que son ríos de agua viva que limpian nuestra vida, que nos perdonan, que dan un nuevo propósito, nos hacen una nueva persona ahora. Eso es lo que el Evangelio hace. Así que aquí está la vida y la muerte, eso es lo que el Evangelio nos dice. Aquí está el río de agua viva o está la sed eterna, el juicio eterno que un día vendrá sobre todos aquellos que rechazan el Evangelio de la gracia de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a todos.